Vamos a hacer algunos comentarios. Él, en una entrevista con Diario del Comercio, dijo dos cosas. Lo primero que dijo fue que él cree que el Poder Ejecutivo debe tomar una decisión, que el problema es el ingreso masivo que hay ahora de venezolanos, claro, y que cree que hay que poner restricciones o en todo caso regular su ingreso. Y luego, dijo el señor Apaza, veamos nomás en los restaurantes o en otros sitios. Hay gente que se aprovecha de que los venezolanos buscan trabajo para pagarles menos. Primero tenemos que solucionar las necesidades de trabajo que tienen los peruanos. Como si esto fuera poco, el señor Apaza puso en su Facebook un recuadro, ¿no? Una especie de imagen en la que dice que no se debe incentivar que lleguen más extranjeros al Perú por los siguientes argumentos. Primero, porque la situación de desempleo de los jóvenes en el Perú es muy grande porque hay 1 millón de jóvenes desempleados. Segundo, porque aumentará la informalidad laboral en el país, que se calcula supera el 70%. Tercero, porque promueve el abuso que cometen los empleadores. No permitiremos mano de obra barata ni explotación del hombre por el hombre. Y luego dice que el Estado garantizará a los extranjeros el acceso a los servicios sociales, a la salud y a la educación, pese a que son insuficientes para los propios peruanos. Esto, digamos, lo ha escrito como para de repente tamizar un poquito lo que dijo antes. Pero sobre lo que ha dicho el señor Apaza hay que hacer algunas precisiones y sobre todo sobre lo que dijo en Diario del Comercio. El señor Apaza ha dicho que en los restaurantes y en otros sitios hay gente, como por ejemplo señores y señoras venezolanos, que están siendo explotados. Lo que de repente el señor Apaza no se ha dado cuenta es que también hay peruanos que están siendo explotados en todos los restaurantes, porque la informalidad de la que él habla en su siguiente punto, que es del 70%, no se ha podido resolver porque él y sus amigos no pasan legislación que permita insertar a los peruanos más pobres al mercado laboral. Entonces, no tiene mucho que ver de dónde vengan los informales. Estamos repletos de informales. Luego dice que no va a permitir la explotación del hombre por el hombre. Basta recordar el incendio que hubo en el centro de Lima, en donde murieron un par de chicos que estaban siendo esclavizados. De repente, el señor Apaza podría encargarse desde el Congreso de fiscalizar ese tipo de situaciones, en vez de estar tratando de evitar que lleguen más venezolanos. Y finalmente, creo que es muy importante recordar que los venezolanos no han dejado el Caribe para venir a tomar pisco sour o para venir a probar las conchitas a la chalaca y las mieles de, digamos, el tiradito o el ceviche mixto. Han venido porque no tienen que comer. Los venezolanos han venido al Perú porque los niños se están muriendo de hambre, porque no hay medicinas, porque no hay seguridad, porque no hay salud, porque los presos tienen que comerse a otros presos en calidad de pleno canibalismo en el año 2018, porque el Estado no puede darle a sus ciudadanos lo mínimo indispensable, que es paz y libertad. Y me permito terminar diciendo que Venezuela ha ejecutado un plan socialista que es el mismo plan que el señor Justiniano Apaza propone desde el Frente Amplio aquí en el Perú. Entonces, de repente, el señor Justiniano Apaza, en vez de tratar de evitar que lleguen los venezolanos escapándose de la miseria del socialismo del siglo XXI, podría darse una vuelta por Caracas a ver si es que encuentra pasta de dientes o papel higiénico y luego repensar sus postulaciones. El Perú es un país de migrantes, lo ha sido siempre, todos aquí somos migrantes, tenemos todas las sangres, hay migrantes de otros países, hay migrantes que han venido de Lima hacia el interior del país y viceversa, y mientras más rico sea nuestro país en cuanto a cosmopolitanismo, mejor estaremos. Si el señor Apaza tiene un poquito de señal o algo, de repente nos puede llamar y conversamos, y si no, lo esperamos el día viernes para poder discutir este y otros temas. Además, él ha hablado de economía, así que estaremos encantados de conversar con él. Pero ya son las 11:06 y me acompaña en la mesa Anel Townsend, que fue ex vocera de la campaña por el no a la revocatoria, y luego va a estar con nosotros el señor William Paco Castillo, que como saben ustedes es el ex abogado de Alberto Fujimori. Pero de eso vamos a hablar después. Señor Townsend, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Al contrario, buenas noches. Un gusto estar aquí en este programa. Lo primero que quería conversar con usted y preguntarle, señora Townsend, es que en la comisión Lavajato la ha incluido como investigada. ¿Qué opina usted de este cambio en el viento? Bueno, yo me he pronunciado al respecto, señalando que considero que en la comisión, como fue de público conocimiento, yo informé
transparente y claramente cuál fue mi función en esta campaña ciudadana, que hay que recordar. ¿Cuál fue su función? Fue la función de ser vocera política, y considero que la comisión ha omitido realizar las indagaciones básicas. Yo también he participado y además he presidido una comisión investigadora en el pasado respecto a las preguntas para obtener las respuestas concretas. ¿Quién contrató al señor Luis Fabre para la campaña de revocatoria o del no a revocatoria? ¿Fue Anel Townsend? No. ¿Quién contrató los avisos, los spots en los canales de televisión? ¿Fue Anel Townsend? Tampoco. ¿Quién contrató paneles publicitarios? Tampoco. Yo recomendé a un publicista peruano para que lo evaluaran el contratarlo. Este publicista colaboró muy brevemente y luego hubo una propuesta que fue públicamente conocida de parte de Salomón Lerner Guitis, como él lo ha dicho, hacia Susana Villarán para que contrataran a Luis Fabre. El resto del trabajo, o mejor dicho, el trabajo concreto que yo realicé fue el de articular la vocería política. Vocería. ¿Qué significa ser vocero político? En este caso, de una campaña del no a la revocatoria, que significaba decir, no estamos defendiendo a un partido o una persona, estamos defendiendo el hecho de que Lima como ciudad no merecía pasar por, digamos, la detención de una gestión con sus defectos y virtudes. En ningún momento se detuvo la fiscalización porque el PPC apoyó el no y todos los partidos menos el APRA y Solidaridad Nacional. Es más, Mauricio Mulder fue vocero del sí. Era un daño para, y siempre lo dijimos así, para la ciudad pasar por 3 elecciones prácticamente continuadas que hubieran afectado definitivamente una gestión municipal en la cual participaban partidos de izquierda, de derecha, que todos... Pero usted tiene que haber creído un poco en lo que estaba defendiendo. Ah, no, por supuesto. No, yo era vocera política porque estaba totalmente convencida. ¿Y por qué es que acepté ser vocera política? Porque consideraba que efectivamente, por ejemplo, no solamente la gestión de Susana Villarán, y hay que reconocer que eso era algo positivo, y considero hasta ahora que lo es, sino todos los regidores y regidoras apoyaban la reforma del transporte. Es decir, el 70% de la ciudadanía también lo hacía. Y para mí como limeña y como una persona que fue elegida la última vez que estuve en el Congreso por la capital, efectivamente lograr reducir la estadística de accidentes de tránsito, la informalidad que acabas de mencionar, la explotación, el daño. ¿Le parecía importante? Por supuesto, reordenar la parada. Es decir, hubo puntos que nos unieron y yo considero que hay que ratificar que estuvo bien apoyar el no. Si se han ocurrido hechos que tienen que investigarse al máximo, como lo está haciendo la Fiscalía, lo que yo creo es que la comisión está desacreditada por su actitud parcializada. Antes de hablar de la comisión, tengo un par de preguntas. ¿Volvería a ser vocera? ¿De una campaña como esta? Sí. De esa campaña. De esa campaña por las razones que defendí, efectivamente, porque yo sigo considerando, como creo que todas las personas que apoyaron el no, que no era posible ni positivo para la ciudad que se diera una revocatoria en el marco de una gestión que, de acuerdo a las elecciones democráticas, tenía que culminar. De acuerdo. Y de hecho fueron la mayoría de los limeños los que estuvieron en contra de esa revocatoria, pero no todos fueron voceros políticos. Usted tenía un compromiso, digamos, un poco más allá que el resto. Bueno, yo creo que asumir esa vocería política fue una responsabilidad que la considero una responsabilidad ciudadana. Yo fui la coordinadora de esa vocería política junto conmigo, y yo tengo que reconocer que además cuando yo fui invitada a hacerlo, ya había una movilización social de organizaciones sindicales, ¿no?, como la CGTP o de Vaso de Leche, o también organizaciones referidas a actividades culturales, ¿no? Ahora, yo le hago una pregunta. Yo entiendo que la vocería política de una campaña como esta, que fue una envergadura importante en nuestra ciudad, no reclama necesariamente conocer la letra pequeña de las finanzas. Pero si yo soy vocero político de una campaña y empiezo a ver que la ciudad se llena de paneles, empiezo a ver que todos los canales de televisión se llenan de spots, empiezo a ver que todos los periódicos se cargan de avisaje, creo que tarde o temprano llega el momento en el que uno dice, ¿de dónde sale esta plata? ¿Usted nunca pasó por ese proceso de duda? Yo públicamente lo señalé y lo cumplí, es decir, ante los medios señalé que iba a
pedir que efectivamente se cumpliera con el pacto ético que se firmó con el Jurado Nacional de Elecciones, que no lo firmé yo porque esto lo firmaron los representantes de los regidores y regidoras sometidos a revocación, y que era muy importante que esto ocurriera así. Tan es así que desde un principio yo señalé y solicité que me dijeran de qué manera se iban a organizar la recaudación de fondos, y se me informó que existía una asociación de Amigos por Lima que estaba registrada, acreditada, que tenía una cuenta abierta y que podía recibir contribuciones de diversas personas, organizaciones. ¿Y usted cree que eso es verdad? Y yo creo que si hay alguna duda, como lo he dicho en la comisión y también he declarado como testigo en cuanto a la Fiscalía, tiene que aclararse. Es decir, si el informe que presentó el representante legal de los regidores obviamente llegue a comprobarse, ¿no es cierto?, los dichos graves y acusaciones o señalamientos que hay de aspirantes o ya futuros colaboradores eficaces, entonces ahí tiene que establecerse, por eso digo, para qué y por qué alguien entregó dineros, ¿no?, de esta naturaleza y de este origen. Ahora, pero si fuese tan, digamos, lubricado el proceso de convocar a una asociación de Amigos por Lima y levantar la cantidad de plata suficiente como para poner paneles, afiches, avisaje, spots en la televisión, ¿qué pasó con esa asociación? ¿Por qué no han seguido recolectando plata de repente para dar las pistas, para hacer unos hospitales? Efectivamente, yo creo que han sido llamados a la comisión y pienso que, como lo dije y lo reitero ahora, nosotros, no solo yo como vocera política, sino todas las personas que de forma independiente consideramos y creímos y creemos que estuvo bien señalar que la utilización de alguna manera de rivalidad política de una revocatoria, que es un mal que nos afecta a nivel nacional, no debe darse. En cambio, sí se tiene que dar la fiscalización constante y esto es lo que queremos ahora. ¿Y todos estos esfuerzos briosos que se desataron Sí. para evitar la revocatoria, dónde están ahora? Los esfuerzos estuvieron justamente en que el Consejo Metropolitano continuara gestionando a la ciudad y que efectivamente se sometiera. Yo creo que es importante ahora, de cara a elecciones municipales, hacer una evaluación de lo que hoy Lima significa y reclama respecto a una ciudad que es totalmente, diríamos, todavía desordenada y afectada por la falta de formalidad en el transporte, por la falta, digamos, de mayor inclusión hacia personas, que es algo de lo que ahora yo, digamos, estoy más o menos ligada en los temas de responsabilidad social, del transporte a las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Somos perfectamente conscientes de que las personas con alguna discapacidad física, auditiva y tal, tienen que poder ser incluidas dentro del casco urbano y con total funcionalidad, en las propias universidades incluso. Eso lo doy por descontado y así pero no ocurre. Pero lo que yo le pregunto es, todas estas voces que se alzaron y que cruzaron los brazos en el momento de la revocatoria y que se plegaron a esta campaña tan impetuosa, ¿dónde están? Cada uno está cumpliendo su labor. Y en mi caso, por ejemplo, te cuento. No, pero le hablo del colectivo, porque usted fue vocera del colectivo. ¿Dónde está ese colectivo? ¿Qué está haciendo? El colectivo era múltiple. Estaba el SUTEP sigue haciciendo su trabajo. Ellos querían el plan educativo para Lima Metropolitana. Entiendo que está en diálogo con el ministro para sacar adelante. Pareciera que se han quedado con los brazos cruzados, ¿no? La misma pose. Por ejemplo, están las mujeres referidas a organizaciones sociales de base, que tú sabes que estos programas que tienen que ver con mujeres organizadas que lograron contener el cólera, batallar contra el terrorismo y difundir lo que es la no violencia hacia la mujer, son organizaciones sociales que luchan día a día para que el presupuesto que va a esos comedores populares que atienden no solamente a adultos, sino a niños. Pero eso viene desde el gobierno municipal de Barrantes. Y efectivamente en la época Ojo, los más comedores, importante de Sendero... No, los comedores se han transferido hacia Lima Metropolitana y a los distritos en los últimos años. O sea, el vaso de leche proviene de Barrantes y los comedores fueron trasladados de lo que hoy sería y es el MIDIS hacia el gobierno municipal. Entonces, lo que te quiero decir es... ¿Y esto algo ha tenido que ver con la organización de la que usted fue vocera?
lo que te estoy contestando es que estas organizaciones ya existían y consideraban que era necesario que ellos y ellas pudieran seguir adelante con la batalla por una ciudad que, por ejemplo, distribuyera mejor la inversión en parques, que distribuyera mejor ¿Y lo lograron? las circunstancias referidas al tema alimentario y a la lucha contra la anemia, por ejemplo. Y creo que hubo ¿Lo esfuerzos lograron? multipartidarios. Yo diría que de esa gestión lo más importante fue que se iniciara la reforma del transporte y que hoy día tengamos por lo menos un corredor Javier Prado que falta completar, un corredor Avenida Arequipa y una ampliación de alimentadores del metropolitano, todos esfuerzos que son insuficientes para una Lima como la nuestra, que realmente, y vuelvo, insisto, y te comento, si puedo dar cuenta de lo que hago yo ahora, aunque Por favor. En la tarea de promover lo que significa la responsabilidad social ciudadana, es decir, no solamente las de las empresas, porque la responsabilidad social, de acuerdo al Pacto Global de Naciones Unidas, abarca a personas, a ONGs y a gobiernos, aunque los gobiernos tienen que cumplir, como tú has dicho antes, las leyes laborales y después es tener la voluntad de ser responsables socialmente. ¿Qué problema tenemos en Lima? Y es algo que próximamente vamos a poner en el Facebook y vamos a seguir el ejemplo de todos los jóvenes que hoy tienen esta herramienta tan importante, es el compromiso por la accesibilidad de las personas con discapacidad. Hoy en día es loable que exista una norma que dice que es gratis subir un bus para una persona con discapacidad, pero no es accesible, es decir, no tengo que pagar, pero no puedo subir. Si hay 932.000 personas, de acuerdo al INEI, que tienen una discapacidad motora, y son 1.575.000 las que tienen algún tipo de discapacidad. O sea, si combinamos a todas... Hay un grueso importante de la población que tiene que ser atendido por el gobierno municipal. Pero sí, eso es lo que toca a futuro. Sí. Yo quiero terminar de hablar sobre el pasado. ¿Usted habla todavía con la señora Villarán? ¿Es su amiga? En este momento no he tenido comunicación con ella, aunque sí estoy al tanto de sus publicaciones y comunicaciones en Facebook, nos obviamente. Toca, digo, pero ¿es usted su amiga? ¿La considera su amiga? Bueno, yo considero que es una persona a la que aprecio en lo personal, en el sentido de que hemos compartido circunstancias también, como con muchos otros políticos, de lucha en temas democráticos, ¿no? Y que hemos coincidido en estas tareas. Pero esto es la innegable. pregunta, disculpe usted que insista, es bien simple. ¿Es su amiga? Es una persona a la que le tengo aprecio personal, sí. Pero eso no significa ser amigo. Digo, no significa al hombre, a los muchachos que están ayudando, les tengo mucho aprecio personal. Sí, no tenemos una frecuencia de vinculación. ¿Y era su amiga antes de aceptar la vocería? Sí, antes de aceptar la vocería yo ya la conocía muchos años. Te digo por qué. Porque justamente en el ámbito del activismo por los derechos humanos y por la democracia... ¿Estuvieron juntas? No solo ella, ha habido un grupo que se llamó y hasta ahora existe Mujeres por la Democracia, en donde ella participó. Y entonces, ¿usted tuvo una relación más cercana con ella en algún momento? Yo creo que hemos tenido una relación de cercanía en compartir, por ejemplo, esta decisión, como lo hicimos con representantes... Y mira, la propia Lourdes Flores Nano salió a apoyar el no... Pedro Pablo Kuczynski. Pero seguro que el momento más cercano entre ustedes fue esta campaña por el no a la revocatoria. Yo creo que fue un momento cercano para muchas personas. Pero usted era la jefa de la campaña en cuanto a la vocería y ella era la alcaldesa de Lima. O sea, deben haber estado cercanas, por lo menos en esos meses. En esos meses lo que era mi tarea diaria era... Todas las mañanas muy temprano, a las 8, nos reuníamos con gente como Marisa Glave, Gustavo García, la señora Villarán, me imagino. Algunas veces con ella, pero esto era muy temprano en la mañana y organizábamos lo que eran las visitas a los distintos lugares de Lima y también la articulación y conversación con líderes de distintos partidos. Recuerda que al final todos los partidos firmaron un acuerdo por Lima, ¿no? Y esta cercanía, esta distancia tan corta que hubo durante los meses de la campaña, ¿qué cosa la ha alejado? ¿Por qué ya no son tan cercanas? No, lo que ocurre es que de Susana Villarán? En ese momento hubo una coordinación lógica con todas las personas. A mí me invita en primera instancia Gustavo Guerra García a participar como vocera a nombre de Susana, luego me reúno con Susana y se dan estas por ejemplo, tareas. Le hago la pregunta porque Susana Villarán dijo que si ella no era revocada no iba a intentar ir a la revocatoria, perdón, a la reelección. Lo dijo, además está grabado. Sí. Ella le mintió al país.
Bueno, creo que fue un error que anunciara que no iba a ir, porque si quería ir no tenía nada, digamos, de extraño que un político quisiera No, en absoluto, la intentar ley no lo una proscribe, pero reelección. ella dijo que no lo iba a hacer Yo creo y que lo hizo. fue un error, ¿Cree que podríamos definitivamente. decir mentira? Creo que fue un error de ella el anunciar tan tempranamente algo que de pronto Terminó siendo mentira. no iba a decidir en ese momento, ¿no? Pero yo creo que acá lo importante, de verdad, es que tenemos una fiscalía, yo creo que valiente, independiente, donde en comparación con el Congreso, definitivamente la comisión está dejando mucho que desear por su tipo de conducción, ¿no? Pero más allá de la comisión, ¿no le parece que está siendo usted tremendamente generosa con una persona que podría estar involucrada en actos No, de alto calibre? usted me Le está pregunto por preguntando, Susana Villarán. usted me está preguntando ahorita respecto a cuál ha sido mi relación anterior. Hoy en día yo creo que las acusaciones son muy graves. Y ella es inocente hasta que se pruebe lo culpable. Yo le pregunto Exactamente. sobre su percepción. Mi percepción es que estas acusaciones son muy graves, que estando yo en su papel, yo diría que sería importante que pudiera pronunciarse directamente ante los medios, pero uno no es dueño de las decisiones de otras personas, ¿no? Pero usted sí cree que debería salir a hablar con la Sí, prensa. sí, y pienso porque todos somos políticos y todos nos debemos a la opinión pública, y no quiere decir que estemos obligados, pero creo que es un gesto que debemos tener. Pero no soy quien para aconsejar qué tenga que hacer ella. Lo que yo creo Pero de aquí, repente nos puede ayudar a entender por qué se ha quedado callada. no podría yo contestar eso. Lo único que puedo decir es ¿Tendrá algo que esconder? aquí lo importante es que esta investigación está en manos, creo yo, de una fiscalía que ha demostrado no temer al poder político y que definitivamente los limeños y las limeñas nos merecemos, tanto los que fuimos voceros como los que participaron como electores y electoras, realmente que se establezcan responsabilidades claras y definitivas, y lamentar sí que el Congreso, y sé que hay un buen número de congresistas que lo ha intentado pero no lo ha logrado, no ha podido llevar adelante la reforma electoral que tanto necesitábamos. Yo misma sé que es muy difícil en los 3 periodos que fui elegida parlamentaria. Sacar adelante una reforma Sí. que atenta contra los propios pilares del O sea, sistema. yo voté a favor de sustenta. bicameralidad, perdimos, voté a favor de financiamiento público, perdimos, un militante, un voto, perdimos. Entonces, eso yo creo que de pronto una tarea, ahora que yo estoy fuera del Parlamento, es reunir a alguna gente que tiene Que experiencia tenga estos intereses parlamentaria. para poder verterlos Claro. en el Congreso. Le pido un favor, ¿hacemos un corte? Sí. Hacemos un corte y regresamos con Anel Tausen para seguir conversando. Gracias. Estamos de vuelta en Contacto de Verano y nos acompaña Anel Tausen. Estábamos hablando sobre todo lo que queda por hacer en Lima, que evidentemente da como para, no sé si un documental o un largometraje. Pero yo quiero hacerle una última pregunta. La señora Villarán, durante la campaña del no a la revocatoria y durante los meses que sucedieron a esta campaña, dijo que ella no se había reunido con una serie de personas que sí después hemos conocido que se reunió, ¿no? Estamos hablando como, por ejemplo, de algunos de los señores brasileños. Ella lo negó abiertamente. ¿No le parece que usted está poniendo, por lo menos, su honor, su trayectoria, blindando, por lo menos, de duda a una persona que hoy por hoy ha perdido, creo yo, y creo que las encuestas además lo han recogido, la credibilidad por completo? No, yo lo que estoy haciendo es, y he hecho una exhortación ahora hace unos segundos o minutos, creo que la exalcaldesa de Lima tiene que dar la cara y explicar al pueblo de Lima lo que ocurrió. Como bien tú has dicho, toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero efectivamente las contradicciones se tienen que aclarar. Pero yo le pido un favor. Creo que está obligada a aclarar esas contradicciones. No me parece bien que no las aclare. Ya, ahí yo le quiero hacer una pregunta que viene con un favor. Los políticos tienen, creo, en general, una alergia a decir la palabra mentira, ¿no? Podemos decir contradicción, eufemismo, cambio, versión, tal, pero no somos capaces a veces, cuando entrevistamos, de recoger a alguien que diga: la señora Susana Villarán mintió.
Y yo creo que usted es una persona lo suficientemente curtida en el mundo de la política como para saber que la señora Villarán ha mentido. Bueno, lo que entiendo yo es que dijeron que se había... pusieron una fotografía que le daba la mano a Barata y ella había dicho que nunca lo había visto, ¿no es Sí. cierto? Y luego ella declaró, bueno, fue en un aspecto protocolar, pero así sea protocolar, en realidad, en todo caso, hubiera reconocido que se olvidó de la ceremonia, pero no hubiera dicho que no, ¿no? Entonces, Entonces mintió. yo no soy juez de nadie, ¿no? Pero mentir no es delito. Para declarar quién tiene una conducta con mentiras o sin mentiras. Lo único que puedo decir es que hay que procurar, ¿no es cierto?, reconocer los errores, ¿no? Y Que en este caso, ¿cuál fue el error? el error es que si a uno le preguntan y en ese momento tiene la duda de si vio o no a tal persona, mejor es decir, voy a revisar si esto fue así, porque luego ella publicó diciendo, ¿saben qué? Fue una parte protocolar, Pero y no fue lo tan tuve en protocolar, ¿no? mente. Porque estaban sentados conversando. Es lo que ella ha dicho, pues, que están sentados y que... Yo creo que todo tiene que ser sometido a investigación, Mijael, o sea... No, de acuerdo, pero las investigaciones tienen consecuencias penales. Aquí Sí. ella dijo que no conocía a alguien que una foto demostró que sí conocía. Está mal. El verbo, creo ahí, es uno solo. Está mal que ella no haya dicho la verdad en esa circunstancia. Mintió. Entonces, definitivamente, yo, ¿cómo te puedo decir? Me acaba de quiero decir que no he dicho la verdad. Exactamente, Ya estamos. claro. Pero yo no soy la persona que es el juez. Lo que sí soy una persona, creo que me someto, como lo he hecho, a ser testigo, a todo lo que me han solicitado preguntas sobre la vocería política. Pienso que es muy grave para la ciudad que esto haya ocurrido y que tiene que caer todo el peso de la ley para quienes hayan recibido un dinero que nunca debieron recibir sobre texto de una campaña ciudadana, ¿no? Cuando yo era niño, Sí. en el año 2000, Ujú. me acuerdo de usted parada en el Congreso, increpando al régimen putrefacto que quedaba en ese entonces. Sí. Y me acuerdo haber sentido orgullo de haber tenido congresistas como usted en ese momento. Gracias. Y no solo de usted, me No, acuerdo de varios congresistas muchos corajudos, más. pero me acuerdo especialmente de usted. Y me acuerdo de un discurso que dio bastante airado. ¿Le parece que estar en esta situación en la que no termina de deslindar de una persona como Susana Villarán, que claramente acabamos de acordar que ha mentido, la aleja de esa persona que estaba tan comprometida con la lucha contra la Yo corrupción? deslindo de todo acto de corrupción. Si Susana Villarán resulta incursa y comprobadamente responsable de actos de corrupción, por supuesto que es absolutamente condenable. Y yo ¿Y cree usted que hay alguna posibilidad de que esa sea una situación real? Hay, porque hay indicios graves. Entonces, hace un rato yo le preguntaba si es que volvería a ser vocera de la campaña. Volvería a ser vocera de la lucha porque Lima no se detenga. O sea, hay que diferenciar. No, claro, pero yo también estoy a favor de que Lima no se detenga. Sí. Y también estoy a favor con que todas las personas que tienen discapacidad de cualquier tipo puedan tener acceso a Si tú infraestructura. me preguntas, si hubiera Yo quiero saber si sabido usted que había... volvería a avalar No, a Susana Villarán. No. ¿Se arrepiente? Sí, en ese sentido sí. Si es que ahora aparecen estas cosas, realmente yo hubiera preferido no participar. Pero las razones las mantengo. No, claro, pero la pregunta que yo le hago es porque básicamente yo me he puesto a pensar en más de una oportunidad, porque esta fue una campaña que incluso a mí me sorprendió. Yo me acuerdo haber estado en algún momento yendo por alguna avenida y haber dicho qué tal cantidad de plata la que los señores de este colectivo han logrado reunir para enfrentar el proceso de revocatoria. Y dicho sea de paso, no me entiende usted mal, mis columnas están ahí, el papel queda y yo escribí en contra también. Pero yo no me atreví a cruzar los brazos, ni a tomarme una foto, ni a avalar a la señora Villarán, porque no tenía conocimiento de algo que me parecía tremendamente grave, que es que no entendía yo de dónde salía la plata. Y la verdad es que entre la explicación del colectivo y la explicación de los cócteles de los $600.000, a mí no me termina de quedar clara la diferencia. Es un montón de plata que no tiene una explicación clara y que en realidad termina, creo yo, mancillando el honor de un montón de gente de buena voluntad que terminó sumada en esa campaña. Entonces, yo quiero saber si usted siente que es parte de este grupo, porque hubo artistas, músicos que no cobraron un sol, que creyeron en la causa
y que hoy día han dicho que se sienten decepcionados y que lamentan haber sido parte de esto. Yo lo he dicho desde el primer momento que salió esta noticia, es decepcionante que registremos hoy en día acusaciones de este calibre, porque definitivamente la causa no era por una persona, y siempre lo dijimos, no era ni por un partido. Tan es así que se pronunciaron distintas instancias, distintas organizaciones, hasta de provincias. Había gente que decía, si esto pasa en Lima... de repente también puede pasar, ¿no?, en otros lados, ¿no? Pero la verdad... ¿Usted cobró por ser vocera de la campaña? No, yo fui una vocera voluntaria. ¿Y el resto de gente que participó en el colectivo cobró? ¿Alguien cobró? De los artistas que yo sepa, no, ellos siempre dijeron que eran voluntarios, ¿no? Que prestaban su voz, su opinión, ¿no? ¿Y no le parece que esto es más grave? El hecho de que no hayan... Bueno, me parece que... Digo, porque si chambearon gratis Sí, y había un montón de plata, peor, peor. peor. O sea, toda esta circunstancia referida a que Odebrecht, llámese Odebrecht o podría ser O cualquier otra cualquiera de las empresa, constructoras corruptas todas. entre a la política, no por primera vez, parece por todo lo que se revela, De acuerdo. y quizá van a aparecer otras firmas y otras formas, ¿no? De hecho, tiene que ponerse un coto, y creo que los que hemos defendido la democracia nos enfrentamos a esta dictadura corrupta como la de Fujimori, donde ahí ya pues fue el desfalco del Estado, ¿no? Se intervenían todo y como dominaban todo, agarraban el dinero de los policías, el dinero del sector defensa, no nos olvidemos lo que pasó, el dinero del narcotráfico. Lo que pasa es que justamente Entonces, por todo esto que usted recuerda y por la visceralidad con la que usted defendió la democracia, Sí. es que la ciudadanía anduvo tan sorprendida cuando formó usted parte de una campaña en la que a todas luces todos los limeños nos preguntábamos de dónde sale la plata, y en ese momento las explicaciones que se dieron no eran solventes. Lo que dijimos fue, y solicitamos explicaciones, que esto se rinda y se fiscalice. Y efectivamente, ahora, frente a estas circunstancias, de hecho, no solamente hay que fiscalizar, están investigando los presuntos delitos. Y lo que te quiero decir es que como política y como exparlamentaria, sí pienso que la democracia, digamos, no hemos logrado, sean los motivos que fueran, una reforma que prevenga estas circunstancias. Una reforma que, bueno, si no alcanzamos los votos, no pudimos convencer al resto del Parlamento. Ahora es la hora de ver cómo logramos que esto cambie. En su carrera política, que ha sido larga y fructífera, ¿cree que este fue su principal error? Yo creo que ha sido una experiencia de dos formas, ¿no? Ver que la ciudadanía reaccionaba a favor de una circunstancia que buscaba evitar el desgobierno en Lima, y a la vez ver que nos decepcionamos de que esto haya podido ser utilizado con fines oscuros, ¿no? ¿Fue su principal error? Yo diría que hago una autocrítica en el sentido de que el error puede haber estado en confiar, ¿no? Ya, pero entonces ahí me dice que hubo un error. Le pregunto si fue el peor. No sé si es el peor, pero uno nunca sabe. La vida y la política están llenos de errores y aciertos, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? Me contaba lo que está haciendo, pero Sí. políticamente, ¿va a postular un cargo? ¿Quiere usted volver al Congreso? Yo creo que estoy más hecha para el Congreso que para otras instancias, o sea... No más vocerías. Yo creo que si hay una vocería que quiero impulsar y fortalecer, es esta vocería por una Lima inclusiva. Eso me parece fundamental. ¿No? O sea, creo que el ciudadano de a pie, y quizá quiera compartir contigo una vivencia del domingo, el día que estuvimos en la misa del Papa con mi hijo Andrés, que es una persona con discapacidad, un joven. Lo conozco, sí. ¿Sí? Nos tocó estar en una sección muy grande de todas las personas con alguna discapacidad, escuchando al Papa Francisco, ¿no? Y al lado mío había una señora que se llama Amelia, tengo ahí los datos, y invito a Canela que la visite. Ella vive en Aucayama, Huaral. Su hijo, por una negligencia médica, digamos, le faltó oxígeno, entonces neuronalmente lo que ocurre es que él ya llegó a los 24 años, se puede sonreír, puede tener sensibilidad, pero no puede hacer más cosas, pero ella se ha convertido en una activista. Distrito Rural, ha conseguido un terreno para un colegio especial, ha conseguido otra zona para una atención, porque los campesinos se van y encierran a los chicos con discapacidad. Hubo uno que casi muere en un silo ahogado. Entonces, la felicidad y la ilusión que ella llegó
Amelia a la misa del Papa y cuando escuchó al Papa decir, bueno, cada uno tiene su santo, yo dije, bueno, ella es una santa que defiende a los chicos con Y la discapacidad de emocionó. Ucayama. Entonces, no, ella me contó su historia, me dejó, además regaló unas nueces riquísimas de Aucayama y me dijo, apenas vaya a algún medio, mencione que visiten Aucayama, van a conocer a Amelia, que es la defensora de los jóvenes y adultos con discapacidad en ese distrito rural que está tan cerca en Huaral. Y dígame una cosa, esta bandera que es tan loable, tan necesaria Sí. eh, y tan imperativa en nuestra Sí. ciudad, Ujú. ¿no le hubiera gustado invertir toda la energía que invirtió en la vocería esta Es en que pelear por esto? en la vocería también peleamos por eso, porque hay que reconocer que por primera vez en esa gestión se creó la subgerencia de los derechos y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces se Definitivamente. avanzó en ese sentido. También se estableció el primer, digamos, curso o sistema braille para bibliotecas. colegios en Lima En Metropolitana. Miraflores creo que se puso la primera biblioteca Y braille. también en Lima Metropolitana. Y después se impulsó la educación en comunidad. O sea, ahí estaba una persona como Luz Helena Calle, que la puedo mencionar, que es una gran activista a cargo de esos programas. Entonces, lo que quiero decir es, realmente le debemos mucho a todas las personas que en el Perú, no solamente... Hacen un esfuerzo por mejorar esa situación, pero no tanto Sí. Susana Villarán. Bueno, yo creo que esta causa va más allá de cualquier político y que si queremos trabajar por algo que nos una, sí, nos une ese mensaje de Francisco de no tener la política del descarte. Tengo mis críticas de que haya pronunciado tan De tarde lo acuerdo. de sodalicio, pero su fortaleza ha estado De acuerdo. así como me solidarizo con los Había también un chicos mandamiento de que decía que no hay que decir falsos testimonios ni mentiras. Eso está bueno recordarlo para la exalcaldesa. Muchísimas Bueno, gracias yo, por habernos como digo, no soy una jueza, acompañado. pero... No, yo le digo lo que Sí. Moisés bajó de las tablas de la ley. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre. Vamos a Lo hacer un corte mismo. comercial y regresamos con el ex abogado Alberto Fujimori. Ya 11:43 aquí en Contacto de Verano y nos acompaña el doctor William Paco Castillo, que como ustedes saben fue el ex abogado de Alberto Fujimori. Y pues se ha desatado una polémica tremenda a raíz del indulto que confiriera el presidente Kuczynski en la Nochebuena. Empecemos por ahí. ¿Qué opinión tiene usted de este indulto humanitario? ¿Fue humanitario? Bueno, ¿Qué le queda? es un indulto humanitario anunciado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, una atribución constitucional del presidente de la República, y para nosotros, los que durante 4 años luchamos tenazmente por lograr la libertad de Alberto Fujimori, en el papel de defensor que me cupo, pues es una satisfacción. No le veo atisbo de ilegitimidad ni de ilegalidad. Pero usted ocupó la defensa legal, digamos, en el fuero judicial. ¿No le hubiera gustado lograr que salga en libertad ganando la lucha, digamos, litigando? Bueno, yo litigué y gané todos los casos. Pudiera decirse que soy el abogado hasta el momento, espero que lo sea el nuevo y le auguro los mejores éxitos porque es un académico de primera, pero yo he ganado todos los casos de Alberto Fujimori. Fíjese, yo le gané el habeas corpus cuando le quitaron el teléfono. Yo le gané el caso de las esterilizaciones forzadas, que contra él no existe ningún proceso abierto en contra. En el tema del habeas corpus le gané, en el tema del habeas corpus que llegó hasta el Tribunal Constitucional le gané perdiendo. Recuerdo que incluso le dije, aquí perdiendo ganamos. ¿Y cuál fue la ganancia? Determinar a través de un fallo del TC que los crímenes a los cuales él había sido condenado eran delitos comunes y la mención a crímenes contra la humanidad era solamente declarativa y sin efectos jurídicos. Y además el propio doctor San Martín lo ha confirmado luego, en una Sí, entrevista que ha dado efectivamente ha quedado prácticamente zanjado el asunto. ¿Usted cree que si hubiese sido el abogado del expresidente Fujimori desde el inicio de su proceso, no hubiera terminado en prisión? Es muy difícil realmente que yo haga un juicio de valor sobre un papel que no me cupo. César Nakazaki es un abogado extraordinario
es un académico de primera, es un maestro universitario igual que el que habla. Pero pienso yo, y agradezco tu pregunta, Mijael, en todo caso yo he venido hoy día a hablar como un abogado libre, como un analista del tema jurídico. En realidad tengo el sentimiento uncido a mi ex defendido, a quien obviamente defendí honoríficamente, gratuitamente, y lo defendí con lealtad y defiendo su libertad, y lo defenderé siempre. Pero lo que le quiero decir es que el tema por el cual actuó Nakazaki fue un tema estrictamente jurídico, y en unas declaraciones que he oído al doctor Pérez el día de ayer también hace ese desdén al juicio político. Él dice, yo soy un jurista. ¿Y usted cree que este fue un juicio político? Lo mismo decía Nakazaki. Entonces yo no soy nadie para dar un consejo, pero yo bueno, es profesor universitario, ¿no? Soy un profesor universitario, sí, pero no soy nadie, digo, para dar un consejo político, porque debería darlo jurídicamente. Pero si yo, por la coyuntura, entré al tema político, creo que no hay que descuidar el frente político. ¿Y cree que Alberto Fujimori... ¿Usted cree que se descuidó el tema político en el juicio? No, en el tema de César Nakazaki creo yo que faltó, desde una crítica sana y alturada, creo que no se tocó el tema político. Faltó estrategia política. Faltó el tema de estrategia política. ¿Qué hubiera hecho usted? Durante los 4 años lo que hice, durante los 4 años yo compartí el tema jurídico con el tema político. Es más, muchos dicen que mi defensa fue más política que jurídica, probablemente, pero esa defensa política hizo que Alberto Fujimori ocupara el sitial que hoy día ocupa. Volvimos a encumbrarlo como el líder que siempre ha sido y ganamos sus procesos. Ahora, ¿cuál es ese sitial? Como para ubicarnos en el mapa. Cuando yo llego a la defensa de Alberto Fujimori estaba relegado políticamente. Era la apreciación de las personas, era la apreciación incluso de sus seguidores. Y entonces nosotros, el que habla, digo, y mi patrocinado, el presidente Fujimori, o el expresidente si se quiere decir, trabajamos mucho el tema inicialmente de su liderazgo político. ¿Y usted cree que hoy en día Alberto Fujimori, como lo dicen en las encuestas, la última de GFK, es el líder máximo del fujimorismo? No me cabe la mínima duda. Pero hay una contradicción ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que él recibió un indulto de corte humanitario, esto implica que su salud estaba en vilo y que él tendría que, pues, pasar más bien a una vida de cuidado intenso de su salud. A ver. Y el ejercicio de un liderazgo político, ¿estará usted de acuerdo conmigo, doctor? Es un ejercicio activo. Bueno, pero es un ejercicio efectivamente activo, pero la actividad política uno la ejerce de dos maneras. La ejerce en movimiento o la ejerce intelectualmente. Mariátegui, en silla de ruedas, escribió probablemente la obra más magistral, Los 7 ensayos de la realidad peruana. En realidad no se necesita moverse para ser un líder político. Alberto Fujimori ha dicho en declaraciones anteriores que él morirá político, y aun cuando ahora pudiera haber bajado el tono de este discurso por la coyuntura, yo estoy convencido, conociéndolo como lo conozco, que morirá político y hará política sin necesidad de hacerlo activamente en plazas. La memoria de él, la participación de él, el Twitter de él, las declaraciones que él haga posteriormente y que el indulto humanitario no lo limita, lo van a poner en el sitial que siempre tuvo, el del auténtico líder del fujimorismo. ¿Usted se considera fujimorista? No, yo no me considero fujimorista, vea, no estoy inscrito en el partido de Fujimori, en ninguno de los partidos por ejemplo, que ha tenido. ¿de acuerdo con las reformas económicas que Fujimori planteó en los 90s? Totalmente, yo creo, y lo he dicho varias veces, que Alberto Fujimori fue, desde mi punto de vista, y conmigo comparten muchos, que fue el presidente o el mejor presidente que tuvimos en el país. La pacificación se la debemos a él, la reinserción de la economía cuando éramos unos parias, en verdad es gracias al liderazgo de Alberto Fujimori. ¿Delitos hubieron? Sí, ha sido condenado por esos delitos. Errores hubieron, pero claro, los está pagando. Ahora, una consulta. Si usted está de acuerdo con las reformas que económicamente Alberto Fujimori planteó, ¿cómo puede usted decir que el libro de Mariátegui es la obra más grandiosa de la historia del Perú?
No, yo no he dicho que es la... yo no estoy sino haciendo un análisis respecto a la producción política que tiene una persona sin actividad. No, Porque no, hemos claro, hablado, pero hemos hablado de usted usted me ha puesto un hecho la adjetivo, ¿no? comparación, usted me ha hecho la comparación de cómo, por ejemplo, Alberto Fujimori, si ha sido beneficiado con un indulto humanitario, cómo puede él hacer actividad política Y usted entendida. dice que intelectual. Claro, como Ahora, la hizo Mariátegui. como la hizo Mariátegui. Usted me dice que Alberto Fujimori ha sido el mejor presidente de la historia del Perú. Estoy convencido de eso. Eso implica que usted sabe cuáles son todos los presidentes de la historia del Perú. Sí. Bueno, no soy un historiador, pero No digo, conozco pero la para historia. emitir un juicio de valor en donde uno dice que un presidente es el mejor de todos, tiene que haber conocido a todos los presidentes del Perú. Bueno, uno conoce a todos los presidentes del Perú, o a casi todos, Lo que ha visto en base a la gobernar y historia, lectura, ¿no es por cierto? supuesto. Claro. Ahora, tengo una pregunta ya no tanto sobre Alberto Fujimori, sino sobre el legado, este político, este capital importante que ha dejado el doctor. ¿Qué está pasando entre Keiko y entre Kenji? Porque yo me acuerdo, y acá sí hay que ser justos, que cuando usted encabezó la defensa, había una unidad más o menos clara dentro de las voces que estaban detrás de la defensa del expresidente Fujimori. Pero hoy más bien esa cohesión parece haberse disuelto. A ver, cuando hablábamos del momento inicial en que yo tomo la defensa de Alberto Fujimori era lo que los parlamentarios o los líderes de Fuerza Popular llaman ahora el líder histórico. Cuando hablan de líder histórico, era el líder nominativo. Fundador del movimiento, digamos. El líder nominativo. Alberto Fujimori no existía en la coyuntura política, o al menos estaba totalmente rezagado. Relegado, claro. El liderazgo era de Keiko, pero Alberto Fujimori estaba íntegro, políticamente hablando. Estaba entero. No, y de hecho su salud estaba, creo, un poco mejor que ahora, ¿no? Ha ido desmejorando. Mucho mejor, claro, ha ido resquebrajándose por la cronicidad de sus males. Entonces, él mismo, no yo también, pero él mismo, inicialmente no se sentía halagado, al menos durante el tiempo que yo lo conocí o lo traté, nunca se sintió muy bien encasillado en el tema líder histórico, porque a él le parecía que el líder histórico era como decir, pues, Víctor una Raúl. reliquia. Claro, alguien Él que ya no decía, está acá, una reliquia, una momia, Mariátegui, una alguien que momia ya- viviente. que ya no está. Una momia viviente. Entonces, justamente en las conversaciones que yo tenía, y que ha sido la oportunidad de ser amigo de él, precisamente porque mi trabajo era don honorem. Entonces no estábamos, ni nunca estuvimos sujetos a un contrato. Yo no tenía obligaciones contractuales con él. Entonces esa situación hizo que durante esos 4 años habláramos como amigos, y esa compenetración de abogado, de todas maneras con patrocinado, Con la confidencialidad. había mucha confidencialidad Ahora, entre nosotros. usted que lo conoce y que tiene la posibilidad de llamarse su amigo, ¿qué cree que piensa Alberto Fujimori de este enfrentamiento que hay, por lo menos en los fueros públicos, entre sus hijos, que hoy por hoy parecen, al menos, encabezar dos facciones distintas de Fujimorismo? Mire, yo he dicho, no es la primera vez que lo digo, probablemente siendo un poco infidente, Por favor, eso es lo que nos encantan los periodistas. Pero, pues claro, pero fue una infidencia, para usar el término suyo, en favor de quien siempre he defendido. O sea, yo nunca he Ha traicionado a su actuado, ni patrocinado. actuaría, ni traicionaría a Alberto Fujimori, porque realmente yo dije esa infidencia porque alguien la tenía que decir. ¿Cuál fue la infidencia? La infidencia fue que Alberto Fujimori, cuando pierde las elecciones Keiko, él me dice a mí que en realidad él como político no veía ni avisoraba un futuro con una presidenta como Keiko, en la hipótesis de que ésta tentara una tercera reelección, ¿no? Candidatura. Reelección a su candidatura. Y que él consideraba que el mejor llamado, dada la votación que siempre ha tenido Kenji, era Kenji, en todo caso, el que debería tomar la posta. Me la dijo y yo la pregoné. La pregoné porque yo
creía igual. Siempre hemos visto, o yo veía en Kenji, el verdadero defensor del pensamiento fujimorista, pensamiento pragmático que puede, en la hipótesis de que Kenji se decida, porque no se decide y temo que nunca se decida, a ser el candidato presidencial, pudiera repetir la historia de su padre. Me ha dejado ahí varias preguntas en el tintero. La primera, ¿qué tiene Kenji que no tenga Keiko? Creo que tiene humildad, primera característica, tiene empatía, no tiene ese disforzamiento que tiene Keiko. Lo veo más transparente, más probablemente cándido, pero esa es la candidez que cautiva al Perú, porque lo ve en realidad transparente. Creo que en ese aspecto supera ampliamente a Keiko. Keiko fue primera dama de un gobierno cuestionado y Kenji no tiene esa contaminación. Kenji es la expresión de el cariño o la simpatía que sienten por su padre y no necesito ser un veedor extraordinario, sino simplemente mirar el porcentaje o el alto caudal de su votación. Entonces es la mejor carta política. Pero si él no se decide y está esperando que lo voten para luego decir que me votaron, en realidad la oportunidad siempre es calva, es el momento en que hay que tomarla y ojalá que Kenji se decida. Y yo lo digo con el cariño que tengo por Alberto Fujimori y también por Kenji, porque ahí, en realidad con ambos he tenido mucha empatía, pues, claro. Ahí es que y no tengo ninguna ambición política, yo soy un jurista, nunca he tenido ambiciones políticas, ni estoy tratando de llevar agua para mi molino. Una última pregunta con respecto a Kenji, que me parece interesante lo que dice. ¿Qué cree usted que lo aleja de la posibilidad de ser candidato? ¿Por qué cree que no se manda? Fíjese, yo creo que no se manda porque en realidad el problema para él es un problema de carácter sentimental, porque también tengo que admitir que yo nunca he visto una familia tan unida políticamente en la hora de hacer de codos en una mesa. Mentiría yo si diría que en algún momento observé un atisbo de enemistad o de resentimientos entre los hermanos. Cuando se reunían para almorzar con el papá, casi religiosamente algunos domingos, en realidad era un cariño que se veía, una unión. Es que Kenji no quisiera traicionar a Keiko. Claro, él estará esperando, pienso yo, no he conversado con él, pero presumo, conociendo lo que lo conozco, superficial o un poquito más adentro de lo superficial, que probablemente él esté pensando en que Keiko debería declinar en su favor. O sea, dar un paso al costado. Claro, dar un paso al costado. ¿Y usted cree que Keiko debe dar un paso al costado? Yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque en realidad la política, ojalá que sí, ¿no? Pero yo tengo soy escéptico en ese aspecto porque la política es en verdad un vicio o de que es... uno nunca escapa. Pero ahí claro. está usted, entiendo perfectamente su punto, pero estamos confundiendo expectativas con posibilidades. Que vaya a pasar es una cosa. Yo le pregunto, ¿usted cree que sería bueno para el fujimorismo que Keiko dé un paso al costado? Absolutamente. Y que se dedique a hacer ya su vida privada. Si van por cuerdas separadas, y eso lo han dicho los analistas y yo comparto, si van por cuerdas separadas, podría correrse el riesgo, porque en realidad nunca se sabe, de pronto los dos llegan en cantidad de votos, uno más que otro, pero finalmente pudieran confluenciar a una sola, a una sola partitura. Pero lo que quiero decirle es que en la hipótesis que hacen los analistas, y yo me sumo a esta hipótesis, es que yendo en líneas separadas, probablemente quien pierda sea el propio Kenji Fujimori. se impone. Pienso que en una elección de bases, Kenji tendría que imponerse. Bien, doctor. Yo le agradezco muchísimo por su presencia. A ha sido usted, esclarecedor Miguel. conversar. Espero tenerlo pronto nuevamente. Muchas gracias. Son ya las 12:01. Llegamos hasta aquí con Contacto de Verano y nos vemos mañana a las 11 de la noche. Buenas noches.